Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Ana, Paulina y su servidora Diana. Les vamos a hablar sobre las pruebas para comparaciones específicas de Tukey. Primero vamos a dar un breve resumen de qué es. Es un método estadístico que tiene como fin comparar las medias individuales provenientes de un análisis de varianza de muestras sometidas a tratamientos distintos. Del lado derecho podemos observar la tabla de valores críticos de Tukey. Las columnas indican el valor de factor Q para diferentes grados de libertad. Regresando un poquito y mencionando el contexto histórico, hay que decir que John Wilder Tukey, nacido de 1915 al año 2000, fue un estadístico estadounidense que se graduó como químico en la Universidad de Brown. Fue el autor que introdujo el test en el año de 1949, el cual permite discernir si los resultados obtenidos son significativamente diferentes o no. Se le conoce como Tukey's HSD test, la prueba de diferencia honestamente significativa de Tukey. El método de Tukey se utiliza post-ANOVA. Este agrupa las medias en diferentes familias y las compara entre sí en un nivel especificado. Esto con el fin de identificar si estas muestras difieren mucho de las otras. Se calcula un valor W llamado comparador de Tukey, donde W es igual a Q por la raíz cuadrada de MS entre R. Cuando la diferencia entre los dos valores medios sobrepasa el valor W, se concluye que se trata de promedios diferentes. Pero si la diferencia es menor al número de Tukey, entonces se trata de dos muestras con valor promedio estadísticamente idéntico. La prueba de Tukey mide variables continuas, ayuda a comprobar hipótesis exhaustivas y simples. Como había mencionado mi compañera Dianita, en la tabla tenemos las columnas que indican el valor del factor Q para diferentes grados de libertad. En cuanto al factor MSE, es el cuadro medio de error y se obtiene a partir de un análisis de ANOVA, y este se divide entre R, que es el número de repeticiones. ¿Por qué la prueba de Tukey es post-ANOVA? La prueba de Tukey nos permite saber si se sigue manteniendo el valor de ANOVA. Por ejemplo, cuando en una ANOVA las variables a medir son las características de los estudiantes en relación a la carrera de medicina, y tenemos un grupo de estudiantes que trabajan, uno de estudiantes con hijos, otro de estudiantes foráneos y por último, uno de estudiantes que cursan su segunda carrera, ANOVA mide las medidas de tendencia central para ver si los valores son atribuibles a la variable independiente. En este ejemplo, lo que hace la ANOVA es decir si la diferencia entre dichas características es significativa. Este estudio, al no ser precisamente específico, lo que hace Tukey es tomar a los estudiantes que trabajan y a los estudiantes con hijos y saber si las diferencias son significativas o no. Y sí, lo que hace Tukey es tomar dos grupos que se estudiaron en ANOVA para hacer un estudio más específico y saber si se sigue manteniendo los valores de ANOVA. Para resumir, Tukey hace un análisis específico con base a los valores de ANOVA, que era lo que mencionábamos anteriormente, que es el MSE. ¿Es paramétrica o no paramétrica? Es paramétrica, exacto, porque la estadística paramétrica es aquella en la que se tiene o se asume cierta información sobre la distribución de la probabilidad de la población y se quiere decir sobre los parámetros que lo definen. Es necesario como mínimo una escala de intervalo. La escala de intervalo conlleva al orden y al número de intervalo. Si ponemos un ejemplo, pueden estar caracterizados en menores de 20 años, de 20 a 40 años, de 40 a 60, de 60 a 80, etc. Ya que hay menos números con los cuales realizar cálculos estadísticos. En cambio, si se categoriza en niños, jóvenes y adultos, y ancianos, no pueden ser interpretados mediante la estadística paramétrica, ya que no pueden hallar un parámetro numérico, que por ejemplo sería la media edad, con los datos, cuando los datos no son numéricos. Hablar de la población. Lo que hace es agrupar a estas medias en diferentes familias y las compara entre sí. Una de las muestras difiere en otras. Las familias las manejamos como grupos de personas que tienen algo en común. Se utilizan cuando el tamaño de la muestra de cada grupo son iguales y cuando el interés fundamental es comparar promedios entre dos grupos. Y una de las preguntas que siempre se hacen para personas en grupos, así es, porque agrupa la media y después la compara.
Como ya vimos anteriormente, se explicaron las diferentes características de la prueba de Tukey. En estos 3 artículos les voy a enseñar la aplicación que ésta tiene. El primero se trata de un estudio que quiere conocer el valor nutricional de 6 plantas arbóreas arbustivas que consumen en una época del año los caprinos en la Mixteca poblana. En este artículo hay varias características. La primera es que se evalúan 3 unidades de producción familiar. La segunda es que la prueba de Tukey se utiliza para la parte de la planta consumida por los caprinos. La tercera, saca la media, la desviación estándar, son las principales características que se obtienen. Y se obtuvo significancia en todas como resultado se obtuvo significancia en todas las plantas evaluadas, excepto en una. En esta podemos ver que pues sí se cumplen las características antes mencionadas en cuanto a la prueba de Tukey, ya que hace principalmente una comparación de medias. El segundo artículo, su objetivo fue diseñar y validar un instrumento que permita conocer cuál fue la percepción de los alumnos sobre la calidad de los campos clínicos donde participan en sus rotaciones. Esto habla sobre, una de sus características es un estudio de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. La prueba de Tukey aquí se utiliza para estudiar las tendencias por factores y por servicio. El tercer artículo, el objetivo del presente trabajo fue determinar la habilidad para seleccionar medias de los procedimientos de Tukey y Duncan, del método de Dunet, que son comparaciones múltiples como un testigo, en comparación con los métodos de Bischofer y HSU, que son específicos para la selección de medias. El primer resultado que se obtuvo fue que el método de Tukey fue demasiado conservador. No tuvo la misma media que la prueba de Duncan, así que se descartó de esta comparación. En investigaciones agrícolas utilizan el análisis de varianza, como ya lo habíamos mencionado, fue la prueba de Tukey y la de Duncan. Y bueno, en este artículo también podemos ver una de las diferentes características ya mencionadas anteriormente, que fue la selección de medias. Se comparan todas para poder sacar un procedimiento. Aquí concluimos con todo lo que respecta a la información de la prueba estadística Tukey. En la caja de descripciones se encontrará un tríptico en el cual podremos encontrar diferentes videotutoriales, así como los artículos ya mencionados, para que puedan ampliar su conocimiento. Muchas gracias.